Área de Ciencias Histórico-Sociales. Objeto y método de estudio de las ciencias sociales. Características del concepto de ciencia. El ser humano se ha caracterizado por su afán de entender el mundo en el que vive, conocerlo y transformarlo. Y lo ha hecho de diversas formas. Interpretación mágico-religiosa, artística y científica. Pero, ¿cuáles son las características de una interpretación científica? De manera breve podemos enumerar 6 características del pensamiento científico. Define y delimita un objeto de estudio. Establece una metodología para su objeto de estudio o problema, es decir, define cómo lo analizará, en qué orden y bajo qué reglas. La ciencia debe ser coherente, significa que los elementos que componen su objeto de estudio deben tener una estrecha relación entre sí, una adecuada clasificación y jerarquización. Llega a enunciar principios basados en las teorías y leyes científicas. Comprueba, de manera observacional o experimental, de tal manera que inventa conjeturas fundadas en el saber adquirido. Ya que el conocimiento humano no se detiene, la interpretación científica está en constante renovación. Contrastación entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Debido a que las ciencias naturales y las ciencias sociales tienen objetos de estudio diferentes, sus métodos de estudio serán distintos. En las primeras se usa el método experimental, microscopios, reactivos químicos, etc. Mientras que en las ciencias sociales solo se dispone de la capacidad de abstracción para su análisis, porque la realidad social es producto de la actividad del hombre, la cual debe ser explicada y comprendida de manera crítica. Entonces, las ciencias naturales trabajan con necesidades absolutas y las sociales con necesidades tendenciales, es decir, en las primeras se habla de regularidades en los fenómenos naturales, mientras que en las segundas de tendencias en los sociales. Es importante señalar que en las ciencias naturales el objeto de estudio está separado del investigador y en las ciencias sociales existe unidad entre el sujeto y objeto de estudio. Objeto y campo de estudio de las ciencias sociales. Las ciencias sociales se conforman por diversas disciplinas intelectuales que estudian los diversos aspectos de la realidad humana, entendida esta como realidad social. Y cada una de estas ciencias se han encargado de verificar cierto número de hechos, los ha descrito, clasificado y correlacionado. Ejemplo de ellas son la economía, el derecho, la ciencia política, la antropología, la historia y la sociología, entre otras. Procesos de construcción del conocimiento en las ciencias sociales. Ruptura y evolución epistemológica de las ciencias sociales. La mayoría de las ciencias sociales alcanzaron su estatuto científico a mediados del siglo XIX, sin embargo, encontramos bases importantes en épocas anteriores. El siglo XVII se identifica por el desarrollo de las ciencias naturales, la fe religiosa es desplazada por métodos de conocimiento donde las palabras inducción, deducción y experimentación toma partido entre los científicos como entre los filósofos. Las ideas filosóficas de la segunda mitad del siglo XVII hasta el XVIII ponen al hombre como objeto de estudio, desplazando las cuestiones religiosas, en este sentido son humanistas. Asimismo, se da una polémica entre los racionalistas, Descartes, y los empiristas, Bacon y Locke, principalmente. Los racionalistas establecen que conocemos por medio de la razón y los empiristas dicen que con la experiencia, a través de los sentidos. En el siglo XVIII los grandes pensadores se proponen avanzar en el conocimiento, desterrando las tinieblas de la ignorancia y la superstición, por ello se le llamó a esta etapa como iluminismo o siglo de las luces. El movimiento iluminista tendrá un gran desarrollo en Francia con los llamados enciclopedistas. En el mismo siglo XVIII el inglés Adam Smith inaugura una nueva ciencia de la economía con su obra Riqueza de las Naciones. La culminación de este proceso ideológico será la toma del poder político por parte de la burguesía, mediante las llamadas revoluciones democrático-burguesas, como la Revolución Inglesa, siglo XVII, y la Revolución Francesa, siglo XVIII. Pero será en el siglo XIX, con la burguesía ya en el poder, que se dé un descontento por parte del proletariado y que las ciencias sociales nazcan del esfuerzo histórico de la burguesía por extender los métodos de las ciencias matemáticas de la naturaleza a los fenómenos humanos. Problemas teóricos de las ciencias sociales. Cientificidad, objetividad y subjetividad. Los positivistas, su representante es Augusto Comte, consideran que el único método válido para explicar la realidad es el empleado en las ciencias naturales, es decir, el método científico.
Los antipositivistas, por llamar de alguna manera a los que no comparten la opinión de los positivistas, aunque reconocen la utilidad del método científico, consideran que la realidad social, en tanto que es producto de la actividad del hombre, debe ser explicada y, además, comprendida. En cuanto a la objetividad, los positivistas consideran que ésta existe cuando cualquier persona puede reproducir un experimento y verificar en la realidad la veracidad de un enunciado. Por su parte, los antipositivistas opinan que la ciencia debe ser objetiva, pero entienden por objetividad la explicitación de la subjetividad, es decir, se deben hacer explícitos los valores, prejuicios e intereses que intervienen en la selección de un objeto y en la explicación del mismo. Finalmente, señalemos que en las ciencias sociales existe unidad entre el sujeto y el objeto de estudio, lo que permite no solo la explicación, sino también la comprensión de los hechos sociales. Materialismo histórico. Normalmente se utiliza la expresión de materialismo histórico para hacer referencia a la filosofía de Marx. Este se entiende como una interpretación de la historia o acontecer histórico, desde el punto de vista económico. Uno de sus conceptos fundamentales es el modo de producción, es decir, la forma o manera como los hombres de una determinada época histórica producen socialmente los medios de subsistencia y desde donde el hombre se explica el cambio histórico. Este modo de producción, también es llamado de infraestructura o estructura económica de la sociedad. Dicha infraestructura está condicionada por lo que Marx llama superestructura, integrada por la estructura jurídico-política y estructura ideológica o formas de conciencia social. Con esto Marx busca señalar que el ser social es el que determina la conciencia y no al revés. Es decir, son las relaciones y tensiones económicas, el sistema de producción de una comunidad, lo que determina la cultura, religión, costumbres o moral de una comunidad. Funcionalismo. El funcionalismo nace como una reacción al evolucionismo y al particularismo histórico. Se encarga de estudiar a la sociedad tal y como la encuentra, ya que busca comprender cada elemento que la integra, pues con cada uno de ellos formula un todo y ejerce una función en ella. La principal influencia que tiene es de Émile Durkheim, quien señala que los hechos sociales son los que determinan los hechos culturales. Estos hechos se encuentran interconectados, pero cada uno cumple una función específica dentro de un conjunto, la sociedad es como un sistema. Al funcionalismo lo caracterizan dos elementos que son, la función, es decir, al proceso vital del organismo y la estructura, en este, el organismo pasa del terreno biológico a la vida social, en donde se observa la existencia de una estructura social. Estructuralismo. Se dice que el estructuralismo surgió en Francia entre los años 1960 y 1966, pero antes de dichos años varios autores publicaron obras importantes para esta corriente, como Saussure, Trubetskov, Lévi-Strauss, Lacan y Foucault. Los autores fundamentales del estructuralismo son el lingüista Ferdinand Saussure, el antropólogo Claude Lévi-Strauss y el sociólogo Calcott Parsons. El estructuralismo plantea que no hay propiamente un hecho que no suponga una estructura. Es decir, cualquier entidad de la realidad humana es una estructura, una totalidad constituida por fenómenos relacionados e interdependientes. De esta manera, un elemento no se comprende en forma aislada e independiente, sino como una configuración total. Asimismo, considera que la estructura persiste, aunque varíe en sus componentes, pero si se alteran las relaciones entre sus componentes, la estructura se modifica. Saussure, en su libro Curso de Lingüística General, propuso analizar las partes que componen el todo para encontrar la lógica de estas en su relación con el todo, por consiguiente se entiende que el fin de la ciencia es encontrar una serie de constantes estructurales en fenómenos similares. A partir del planteamiento de Saussure, otros autores lo aplicaron a otras áreas, Lévi-Strauss lo hizo con la antropología y Calcott lo hizo con la sociología. Teoría crítica. La teoría crítica surgió en la Escuela de Frankfurt, Alemania, en el año de 1923, propuso hacer una revisión no dogmática del marxismo de manera interdisciplinaria, es decir, de acuerdo con los adelantos de otras disciplinas como la psicología y la sociología empírica, por ejemplo. De esta manera planteó una nueva forma de comprensión sociológica y al mismo tiempo superar al materialismo histórico. Entre los representantes de esta corriente están Max Horkheimer, Theodor W. Adorno y Herbert Marcuse. La teoría crítica de la sociedad tiene por objeto a los hombres en tanto productores de su propia forma histórica de vida, en su totalidad. Cada dato depende no solamente de la naturaleza, sino del poder que el hombre tiene sobre él. Los objetos, las formas de percepción, las preguntas que se formulan y el significado de las respuestas son producto de la actividad del hombre y del grado de su poder.
La teoría crítica orienta su análisis a la superestructura, instituciones sociales, políticas, religiosas, educativas, normativas, culturales, más que a la estructura económica, como en el marxismo, con el fin de comprender los elementos subjetivos de la vida social. Un ejemplo de estudio de la teoría crítica es el análisis de la represión cultural del individuo en la sociedad. Es decir, Herbert Marcuse estudió cómo la tecnología moderna, como la televisión, representa un mecanismo de dominación para la sociedad capitalista. A través de su influencia los individuos pierden la capacidad de pensar críticamente. Historia como acontecimiento. La historia es una ciencia social que se apoya en otras ciencias, se utiliza para recrear un hecho, de manera que la información quede organizada y sistematizada. Está integrada por distintos hechos y estos se ubican en un espacio y en un tiempo determinado. El hecho histórico no se debe estudiar aisladamente, pues se apoya de distintas ciencias para interpretarla. La historia también es la ciencia que estudia esos hechos del pasado y utiliza el método científico de las llamadas ciencias sociales. Es una ciencia que busca una explicación lo más objetiva y lógica posible a partir de los datos conocidos sobre el pasado o un acontecimiento concreto del pasado. La historia antes del siglo XIX tiene un carácter moralizador, con la finalidad de perpetuar en la memoria los grandes personajes y acontecimientos. Sin embargo, en el siglo XIX, comienza a tener una aceptación como disciplina, a la vez que busca poner en marcha los métodos de investigación histórica. Historia como conocimiento. La historia como conocimiento, es considerada como una ciencia colectiva, es decir, como una memoria de la humanidad, que de manera particular, lleva a cada pueblo a reflexionar sobre los valores y las actitudes adoptados por su propia sociedad. Los orígenes y evolución de los pueblos antiguos, el auge y la decadencia de las civilizaciones, las obras de personajes ilustres, antecedentes de acontecimientos y situaciones contemporáneas. Además de ser una forma narrativa, intenta construir los hechos ocurridos en la realidad social de una manera objetiva. Además, al ser una ciencia social, es un proceso de investigación sobre hechos ocurridos en el pasado, en diferentes etapas y regiones geográficas, a partir de fuentes que pueden ser restos arqueológicos, inscripciones, documentos, textos, tradiciones, etc. Los historiadores lo que hacen es brindar su concepción particular de la historia, con la cual se ha construido el acervo de la investigación histórica. La independencia. Período de la historia de México que va de 1810 a 1821, en el que el territorio deja de estar bajo el control de España y encuentra el proceso para crear sus propias leyes y regirse por sí misma, esto después de 3 siglos de dominio español. Se caracteriza por 4 etapas. Inicio, dirigida por Miguel Hidalgo, en la que tiene lugar el inicio del movimiento, con una gran desorganización. Organización, encabezada por Morelos. Sobresale de esta etapa la creación del Congreso Supremo Nacional, que proclama la independencia de la América Mexicana y formula en 1814 la Constitución de Apatzingán. Resistencia, que tiene varios dirigentes, entre ellos Javier Mina y Nicolás Bravo, y se caracteriza por pequeñas guerrillas. Y finalmente se encuentra la consumación, en la que tiene lugar la conclusión de este movimiento, por medio del Plan de Iguala, y aunque tiene lugar la llegada de Juan O'Donoghue enviado por las Cortes Liberales, la independencia se ratifica por medio de la firma del Tratado de Córdoba, en el que se reconoce la soberanía e independencia de México. Proceso de la Reforma Liberal. Período de la historia de México que comprende de 1822 a 1860, con distintos acontecimientos que tienen que ver con el federalismo, que es un acuerdo de unión entre varias entidades territoriales que delegan parte de su autonomía a una autoridad general. Centralismo, sistema que concentra el poder y las funciones político-administrativas en un órgano central. Revolución de Ayutla, acontecimiento que tiene lugar entre 1854 y 1855, es con el que da inicio el proyecto liberal y desconoce el gobierno de Santa Anna. Constitución de 1857, Guerra de 3 años, también conocida como Guerra de Reforma, por medio de la cual se enfrentan de manera definitiva los liberales y conservadores. Además, tiene lugar las leyes de reforma dictadas por Juárez en Veracruz, tiene lugar de diciembre de 1857 a enero de 1861 y gobierno de Benito Juárez. República restaurada. Serie de acontecimientos que se llevan a cabo a partir de la segunda intervención francesa, hasta la llamada República restaurada. Los acontecimientos que engloba son: Segunda invasión francesa, que es un conflicto que se llevó a cabo entre 1862 y 1867, debido a que el gobierno encabezado por Benito Juárez anuncia la suspensión de pagos de la deuda externa en 1861.
Imperio de Maximiliano o Segundo Imperio Mexicano, es resultado de la intervención francesa. Y el período de 1867 a 1876. Tiempo en el que tienen lugar dos presidencias, primero la de Benito Juárez, con 2 gobiernos y posteriormente la de Sebastián Lerdo de Tejada, quienes al buscar la reelección, Porfirio Díaz se levanta contra ellos, con el Plan de la Noria y el Plan de Tuxtepec, respectivamente. Porfiriato. Período de la historia de México que va de 1876 a 1911, con una interrupción de 1880 a 1884, debido a la presidencia de Manuel González. Se caracteriza por ser una época de estabilidad política, debido a las décadas de guerra que se llevaron a cabo con anterioridad. Dirigido por Porfirio Díaz, personaje controversial, ya que adoptó medidas represivas que lo llevaron a tener paz en todo México y a permitir un desarrollo económico que se basó en la inversión extranjera, con lo que creó una amplia infraestructura y una amplia red de ferrocarriles, pasos hacia la modernidad. También hubo privatización de hectáreas de tierras de campesinos, uno de los motivos que llevó a la conocida Revolución Mexicana de 1910, encabezada por Francisco I. Madero. Revolución Mexicana y Reconstrucción Nacional. Recibe el nombre de Revolución Mexicana el movimiento armado que se da en México a principios del siglo XX, se suele ubicar su inicio el 20 de noviembre de 1910 y algunos autores consideran su fin con la proclamación de la Constitución de 1917. El movimiento revolucionario mexicano se dio como resultado de inconformidades de distintos grupos sociales ante el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, quien estaba en el poder desde el año de 1876. A través de diversas agrupaciones y facciones se irá desarrollando el proceso revolucionario, sobresaliendo una serie de personajes como Aquiles Cerdán, Abraham González, Pascual Orozco, Francisco I. Madero, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Otilio Montaño y Venustiano Carranza, entre otros muchos, que lucharon de manera armada, pero que también plasmaron sus ideales y preceptos en planes y convenciones, como el Plan de San Luis, el Plan de Ayala, el Plan de Guadalupe y la Convención de Aguascalientes, entre otros. La Constitución de 1917, promulgada el 5 de febrero, sustentará las bases del Estado moderno mexicano. Varios artículos son de gran importancia, por ejemplo, 3. La educación primaria debe ser obligatoria, laica y gratuita. 27. La propiedad de tierras y aguas corresponde a la nación. 123. Sobre legislación laboral. Reconstrucción nacional. Algunos autores ubican este período entre 1920 y 1934, tiempo en el que, a pesar de existir algunos conflictos armados, se da una reconstrucción del país, tanto a nivel de infraestructura como de instituciones. Tras la proclamación del Plan de Agua Prieta y el asesinato de Carranza, sube al poder Adolfo de la Huerta, mayo 1920, quien aplicó una política de conciliación. Posteriormente gobernará Álvaro Obregón, 1920-1924, periodo en el que la producción petrolera cobró auge, se rehabilitaron vías férreas, se inició la construcción de nuevas carreteras y se instituyó la Secretaría de Educación Pública, 1921. En el gobierno de Plutarco Elías Calles, 1924-1928, se crearon instituciones que contribuyeron a la transformación económica y social del país, tales como el Banco de México, la Comisión Nacional de Caminos, la Comisión Nacional de Irrigación y el Banco de Crédito Agrícola, entre otros. Asimismo, durante el gobierno de Calles se suscitó el conflicto religioso conocido como Guerra Cristera, 1926-1929, la causa fue las diferencias entre la Iglesia Católica y el gobierno que decidió aplicar las leyes que reglamentaban el culto religioso. Por otro lado, el gobierno de Calles prosiguió con obras de infraestructura, sobre todo ampliación de la red carretera y la construcción de presas y distritos de riego para el fomento de la agricultura. En 1926 la Constitución fue modificada para autorizar la reelección del presidente de la República por una sola vez y después de un período intermedio, Obregón nuevamente fue electo, pero el 17 de julio de 1928 fue asesinado mientras asistía a un banquete en su honor. Entre 1928 y 1934 gobernaron Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, periodo en el que el general Calles ejerció un gran poder político, de manera que influyó en muchas decisiones. Sus aduladores lo empezaron a llamar jefe máximo de la revolución, de ahí que dicho período fue llamado Maximato. De este período es importante destacar la rebelión escobarista, la autonomía de la universidad, 1929, y la fundación del Partido Nacional Revolucionario, PNR.
Con la fundación del PNR, 1929, se inicia la institucionalización de la Revolución Mexicana, porque se acaba con el caudillismo y adquiere mayor importancia a las instituciones. Finalmente, destaca en este período la elaboración de un programa de gobierno conocido como Plan Sexenal, que debía ser desarrollado de 1934 a 1940. Consolidación del Estado moderno mexicano a cardenismo y Estado corporativo durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, 1934-1940, se dieron una serie de medidas para lograr la justicia y estabilidad en el país. Cárdenas apoyó los movimientos obrero y campesino, pudo detener y expulsar a Calles, así como forzar a los callistas a que dejaran sus puestos públicos. El Partido Nacional Revolucionario, PNR, pasó a convertirse en el Partido de la Revolución Mexicana, PRM, año de 1938. En el nuevo partido se incluyeron a distintos sectores de la sociedad o corporaciones, como el obrero, el campesino, el militar y el popular, logrando de esta manera una gran fuerza social. También, Cárdenas promovió una reforma constitucional que hizo obligatoria la educación socialista en México y promovió la enseñanza técnica al fundar el Instituto Politécnico Nacional, 1936. De igual manera dio solución al problema agrario al impulsar una reforma mediante la cual las tierras que pertenecían al Estado y a grandes propietarios se entregaron a las comunidades campesinas en forma de ejidos. El problema con las compañías petroleras extranjeras que se negaban a aumentar los salarios a sus trabajadores lo solucionó con la nacionalización del petróleo, 18 de marzo de 1938, de esta manera las compañías expropiadas se fusionaron en una sola empresa propiedad del gobierno, Petróleos Mexicanos. Finalmente, durante el gobierno de Cárdenas se abrieron bancos para prestar dinero a los campesinos y se puso en marcha una política indigenista con el fin de incorporar a los indígenas al desarrollo económico nacional. Desarrollo estabilizador, desarrollo compartido y crisis del sistema. El modelo de desarrollo estabilizador fue una política económica del Estado mexicano que tenía como fin generar crecimiento económico, controlar la devaluación y apoyar a la industria nacional, es decir, buscó la estabilidad del país. Los gobiernos que aplicaron este modelo fueron los de Adolfo Ruiz Cortines, 1952-1958, Adolfo López Mateos, 1958-1964, y Gustavo Díaz Ordaz, 1964-1970. El problema del desarrollo estabilizador fue que al enfocarse en el sector industrial sufrió detrimento el sector agropecuario, la industria dependió de los subsidios del Estado y fue poco competitiva a nivel internacional y el gobierno recurrió cada vez más a crédito externo. El modelo de desarrollo compartido fue la política económica del gobierno de Luis Echeverría, 1970-1976, tuvo como finalidad equilibrar tanto el desarrollo social como económico. Echeverría consideró que era necesario llevar a todos los sectores sociales los beneficios del crecimiento económico, pues consideraba que sí había crecimiento económico pero no distribución de la riqueza. Entonces, el gobierno realizó una alianza con los empresarios, por eso es compartido, para hacer frente a las demandas sociales. Las medidas tomadas fueron: buscar que pequeños y medianos empresarios ampliaran su presencia en el crecimiento de la economía, abandonar la política de subsidios para las empresas públicas por una política de precios reales, crear nuevas empresas paraestatales e inyectar mayor capital a las existentes, destinar mayores recursos a obras de infraestructura, incrementar la inversión en el agro e impulsar una reforma fiscal para captar más recursos. Asimismo, para calmar los ánimos políticos y sociales, después de la matanza de Tlatelolco, Echeverría repartió tierras, casas, departamentos, créditos, dinero y promesas. Es lo que se llama populismo, pero el costo de dichas acciones fue un mayor endeudamiento. Se identifica como crisis del sistema político mexicano al período posterior a la aplicación del desarrollo compartido, cuando el Estado perdió la credibilidad ante la sociedad y la confianza de los empresarios. Sucedió que el gasto social fue insuficiente y los índices de pobreza se incrementaron, tanto obreros como campesinos y sociedad civil manifestaron su descontento de diferentes formas. En respuesta, el gobierno tuvo que llevar a cabo una reforma política, dio mayor libertad de expresión, mayor participación a los grupos de oposición y buscó la captación de intelectuales de izquierda. Movimiento estudiantil del 68.
El movimiento estudiantil del 68 fue un movimiento social de la clase media mexicana, en el que no solo participaron estudiantes universitarios y politécnicos, sino que también profesores, amas de casa, obreros y profesionales. Y recogió demandas anteriores como la libertad de presos políticos, la desaparición del cuerpo de granaderos y la derogación del artículo 145 que se refiere a la disolución social. También, le preceden manifestaciones universitarias en Puebla y Morelia, el movimiento magisterial de 1958 y el ferrocarrilero de 1958-1959. El movimiento estudiantil inició el 25 de julio de 1968 con un choque de estudiantes entre alumnos de la preparatoria particular Isaac Ochoa Terena y de la vocacional 5 de la Ciudadela. Posteriormente, la Vocacional 5 organizó una marcha de protesta que coincidió con otra para conmemorar el aniversario de la Revolución Cubana. Hubo confusión y los granaderos penetran en la Vocacional 5, golpeando a maestros y alumnos. Días después hay paros en prepas y escuelas del Politécnico, algunos se declaran en huelga y salen a protestar, pero son reprimidos. Más tarde, la puerta de la preparatoria UN San Ildefonso fue destrozada de un bazucazo. Se empezaron a celebrar marchas y mítines, incluso participó el rector Javier Barros Sierra. Para agosto ya se había formado un comité nacional de huelga, con representantes de casi todas las escuelas de educación superior de la capital y de buena parte del país. Llegaron a marchar más de 100.000 estudiantes juntos. El gobierno de Díaz Ordaz, extremadamente enérgico y temeroso de ver afectada la inauguración de los Juegos Olímpicos, envió el 2 de octubre al ejército, al grupo paramilitar Batallón Olimpia y a la policía a reprimir el mitin que se realizaba en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, quienes dispararon sobre los estudiantes. Hasta la fecha no se sabe el número total de estudiantes asesinados, heridos, desaparecidos y encarcelados. Pero sin duda fue un hecho que marcó de manera trágica la historia de México. Modelo neoliberal. El neoliberalismo comparte los fundamentos filosóficos y doctrinarios del liberalismo, sobre todo la propuesta de una economía de libre mercado. El modelo neoliberal se implantó en los países capitalistas en la década de los 80, como una propuesta política de los presidentes Ronald Reagan y Margaret Thatcher. El neoliberalismo busca que el Estado intervenga lo menos posible en la economía, su función es meramente reguladora para evitar la formación de monopolios e impulsar la libre competencia. Es así que el Estado se empieza a retirar gradualmente de las actividades productivas y de servicios, disminuye el gasto social, promueve enfoques empresariales y, finalmente, vende instituciones públicas pasando a privatizarlas. En México el proyecto neoliberal empezó a aplicarse en los gobiernos de Miguel de la Madrid Hurtado, 1982-1988, y Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994, momento en se renegoció la deuda externa y se vendieron empresas del Estado, Mexicana de Aviación, Teléfonos de México, Altos Hornos de México y los canales 7 y 13 de televisión, beneficiando a un grupo selecto de empresarios y algunos bancos comerciales. Salinas promovió reformas jurídicas de carácter económico, es decir, modificó el artículo 27 para dar fin al reparto agrario y privatizar los ejidos, así como el artículo 28 para dar autonomía al Banco de México y, también, modificó reglamentos para permitir las inversiones extranjeras con capitales superiores al 49% en las empresas. Las consecuencias negativas de la apertura comercial han sido: 1. Empobrecimiento de amplios sectores de la población y la pérdida de empleos. 2. Disminución sustancial de los salarios reales. 3. Desmantelamiento de la industria nacional porque no pudo competir con las transnacionales. 4. Aumentó la dependencia alimentaria y la crisis agrícola. Sustitución de importaciones. Se conoce como sustitución de importaciones a la política de las naciones subdesarrolladas que buscan reemplazar los insumos extranjeros por los propios con el propósito de industrializar a su país, es decir, fomentan la producción de manufacturas nacionales y alientan el mercado nacional con políticas arancelarias proteccionistas. En México, el modelo de sustitución de importaciones se aplicó durante los gobiernos de Manuel Ávila Camacho, 1940-1946, y Miguel Alemán, 1946-1952, cuando se fomentó el desarrollo económico y social del país. Favoreció a este proceso el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. La guerra propició que Estados Unidos comprara productos naturales a México como minerales, petróleo, frutas, verduras, carne y cereales. Asimismo requirió fuerza de trabajo de los mexicanos.
También, durante la guerra, México no pudo comprar productos a Europa, lo que propició que creara sus propias fábricas y talleres para producir lo que necesitaban los mexicanos. Ante la alternativa de que México siguiera siendo un país agrario o se transformara en una nación industrial, el gobierno decidió por lo segundo. Globalización. El término globalización refiere al proceso político, económico, social y ecológico que está teniendo lugar actualmente a nivel mundial y por el cual cada vez existe una mayor interrelación económica entre unos lugares y otros. Los ámbitos de la realidad en los que mejor se refleja la globalización son la economía, la innovación tecnológica y el ocio. Han contribuido a la globalización la creación de empresas multinacionales que operan en más de un país y los avances en las telecomunicaciones e informática. Un factor que ha promovido la globalización ha sido la creación de instituciones económicas internacionales que ayudan a regular el flujo comercial y monetario entre las naciones, como el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, BIRD, el Fondo Monetario Internacional, FMI, y la Organización Mundial del Comercio, OMC. Es importante reflexionar que en el proceso de globalización no todos los países tienen las mismas oportunidades de salir beneficiados de este intercambio. Por ejemplo, naciones en vías de desarrollo, ante la imposibilidad de atraer inversiones y de pagar las importaciones, se ven en la necesidad de apelar al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, acto que los compromete a endeudarse y aplicar reformas de privatización y reducción de gastos públicos. Por otro lado, a nivel agrícola tampoco es posible competir en las mismas condiciones, porque los países desarrollados cuentan con medios mecánicos de producción y los países en vías de desarrollo tienen procesos más manuales. Además, muchas veces los productos nacionales no pueden competir con productos importados que son más baratos. Asimismo, las compañías multinacionales pagan salarios menores en los países en vías de desarrollo. Finalmente, la globalización propició que muchos países desarrollados se agruparan formando bloques comerciales o uniones económicas con el fin de promover su prosperidad mutua, por ejemplo, la Unión Europea, UE, y el Tratado de Libre Comercio Norteamericano, TLC.